Sí. Y un poco la ciencia, aunque sea un poquito, ¿no? Pues bastante. Y algunos bastante. A ver, ¿qué le gusta bastante? Sí, ya sabía. Muy bien. El punto es que les parecerá raro que hablemos del puro número de los relatos de la certeza cuántica de Schrödinger. Suena... ¿Qué onda, no? Esta idea surgió antes en la unidad hermana de este hotel, que es el de Revolución. Ahí dábamos catas de cerveza artesanal. Y entonces, en una cata de esas, yo en ese entonces estaba leyendo un libro de matemáticas y leí una frase que... mucho mejor. Bueno, es la presentación, el nombre, disclaimer, nada. Bueno, eso es, si el mundo fuera supersimétrico, sería... El punto, la que sigue... El punto es que esa frase que leí en ese entonces es del mejor matemático de finales del siglo XIX, que es David Hilbert. Y él dice que, bueno, ahí está en alemán, pero en español dice que siempre es posible sustituir puntos, líneas, planos por sillas, mesas y tarros de cerveza. El punto es que en matemáticas formales, una vez que pones quiénes son los elementos de tu teoría y las relaciones entre esos elementos, ya es irrelevante si son sillas, mesas y tarros de cerveza o si son puntos, líneas y jarras de cerveza. Entonces, inspirado en esa frase, dije algún día voy a dar una cata donde mezcle, bueno, no cata sino plática donde mezcle cervezas y física, y eso es hoy. Sí se pudo. Claro. Entonces, dividí la parte rápido de mecánica cuántica en 3 niveles, inspirado en cosas que los que sean más jóvenes no van a saber de qué hablo, pero que antes ponían algo de ejercicio que decían bajo impacto y salía una chava haciendo un ejercicio, luego decían medio impacto y ya sea haciendo el ejercicio más difícil, y luego alto impacto y ya era súper difícil, ¿no? Entonces va a ser mecánica cuántica bajo impacto, medio impacto y alto impacto, ¿no? Entonces la mecánica cuántica bajo impacto es que es la mejor teoría que tenemos para describir el universo en todas las escalas que conocemos, desde los átomos hasta el universo entero. Toda la gente cree que la mecánica cuántica nada más trata de las cosas pequeñas y eso no es cierto. La mecánica cuántica trata de todo el universo, pero es más fácil hacerlo con las cosas pequeñas. Entonces, la mecánica cuántica, los sistemas físicos se representan por objetos matemáticos y esos objetos contienen toda la información que es posible conocer acerca de sí mismos, ¿no? Y toda la energía que tiene que ver con los mismos, pero energía en un sentido estrictamente científico, porque ahora todo es una vibración, un fluido y una energía, ¿no? Todo vibra y todo fluye. Y en algún sentido sí es cierto, pero yo me refiero aquí al sentido más estricto físico, ¿no? Entonces, avanzó demasiado. Ese es como el bajo impacto, ¿no? En el impacto medio, se acordarán de la prepa, los que tengan buena memoria, que hay unos objetos que se llaman vectores. Son unas flechitas. En las prepas los enseñan con flechitas. Sí son flechitas, pero no son solo flechitas. Los vectores son objetos que se pueden sumar, restar entre sí. Entonces, todo lo que se pueda sumar y restar entre sí son vectores. Y esos vectores se pueden multiplicar por números. Entonces, todas las cosas que se suman, se restan y se multiplican por números son vectores. Regularmente los que enseñan en la prepa son dibujitos en 2 dimensiones, ¿no? Pero ustedes han manipulado vectores de muchas dimensiones. El ejemplo que puse, si algún día sale, puse un ejemplo de 6 dimensiones, pero estoy seguro que han manejado vectores de 25 dimensiones y lo saben manejar muy bien. Un ejemplo de un vector de muchas dimensiones es la lista en un restaurante.
Entonces yo puse el ejemplo como dado la naturaleza de lo que estamos haciendo, puse la lista de una cervecería donde tiene 6 diferentes tipos de cerveza. Entonces esos 6 tipos de cerveza, cada renglón es una dimensión. Ahí la primera dimensión es la cerveza Bock. La segunda dimensión es cerveza Viena. A nosotros nos los enseñaron como ejes: eje X, eje Y, eje Z, pero aludiendo a la primera, lo que dije al principio, esos objetos matemáticos pueden ser sustituidos por eje X, eje Y, eje Z y 2, 3, 4, o podemos ser dimensión cerveza Bock, dimensión cerveza Viena. Ahí tengo 3 cosas, entonces ahí tengo 6 dimensiones. Este es un espacio 6 dimensional de vectores. Y en la dimensión cerveza Bock lo estiré 3, de ese tengo 3. Esas son las coordenadas de esa dimensión. Entonces aquí tengo un vector en 6 dimensiones. Y es un vector en 6 dimensiones, no exactamente este, pero uno parecido al manipulado, o cuando van a algún tipo de taquerías, que ahí las dimensiones se llaman diferentes, ¿no? Se llama dimensión taco de cabeza, taco de buche, taco de suadero, taco de pastor. Entonces ahí cada tipo de taco es una dimensión, y como la lista es hasta de 25, ese es un espacio 25 dimensional, y cada elemento de la dimensión se puede multiplicar por números. Dame 8 de tal cosa, dame 5. Entonces ahí tengo mi vector 6 dimensional. Se puede sumar, claro, pues ese es como lo que yo pedí, pero quien esté al lado mío, sumamos sus componentes. Esas son las componentes de un vector. ¿Tú cuántos te comiste de tal? Y ya lo van anotando. Entonces se van sumando. Entonces los vectores pensados como objetos matemáticos que se pueden sumar entre sí, son esto, y puse para la ocasión un ejemplo de cerveza y ya se me antojó. Ustedes no tienen ya no sé por qué. Pero el punto es que estudiar. El punto es que los objetos matemáticos los entendemos como vectores. Todos los sistemas físicos son vectores. O sea, cada uno de ustedes son un vector. Los electrones son un vector. Los fotones son un vector. Pero los sistemas físicos más grandes, incluidos nosotros mismos, somos vectores. Ese espacio matemático se llama espacio de Hilbert. Hilbert es el señor que dijo la frase con la que empecé. Ese matemático que dijo que siempre podemos sustituir puntos, líneas, bla, 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 ese es el matemático que creó esta casa matemática para que vivan los sistemas físicos. Todos los sistemas físicos en mecánica cuántica son vectores en un espacio de Hilbert. Entonces, la manera en la que en física estudiamos a los problemas es diciendo que cada sistema físico es un vector. Y entonces, ¿qué les hacemos a esos vectores? ¿Cómo podemos predecir? La física sirve para poder calcular cosas, ¿no? O sea, la física es una ciencia que nos permite calcular cosas. Por ejemplo, cosas espectaculares, el lanzamiento de un cohete, cómo funciona un carro eléctrico, pero también cómo funciona ese proyector, y el teléfono que tienen, y los focos. Todos esos sistemas físicos obedecen ecuaciones. Entonces, esas cuestiones, propiedades que tienen los sistemas físicos en física tienen un nombre muy natural, que es observables. Y se llaman observables porque son cantidades que podemos, si no observar con los ojos, pero sí hacernos de ella a través de nuestros sentidos, ¿no? Lástima que nuestros sentidos pues no evolucionaron acorde para ver todas las cosas. En física, para estudiar los sistemas físicos, usamos algo que se llama espacio-fase. El espacio-fase es tener las dimensiones de este espacio físico, X, Y, Z, pero también necesitamos las velocidades. Entonces necesitamos un espacio para medir coordenadas X, Y, Z, largo, ancho, alto. Necesitamos un espacio para medir las velocidades en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces eso se llama espacio-fase, y representamos a nuestro sistema físico por un punto en el espacio-fase.
nuestros sentidos no evolucionaron para sentir velocidades. Entonces, esos puntos en el espacio-fase no tenemos sentidos para medir velocidades. Sí tenemos sentidos para medir distancias, ¿no? La vista, el oído y hasta el tacto, ¿no? Si los ciegos tienen un bastón y con eso sienten cuando se encuentran con un objeto, ¿no? O tentando. Entonces, tenemos sentidos para medir distancias, pero no tenemos sentidos para medir velocidades. Y este mundo ocurre en un sentido donde también medimos velocidades. En verdad, lo que medimos es algo que se llama momento, pero el momento es la masa por la velocidad. Entonces, no tenemos un sentido para medir momentos hasta que alguien nos da un golpe, ¿no? Si transfiero momento, masa por velocidad de mi puño a mi pierna, pues ya lo siento. Pero yo no puedo ver, no puedo sentir el momento que lleva algo que va pasando, ¿no? Lo puedo estimar, lo puedo calcular, pero para entender bien esas cosas se necesita ese espacio-fase. Ese espacio-fase donde podemos cuantificar las cosas, lo describimos a través de ecuaciones. Esas ecuaciones en física se llaman, los nombres son apellidos. Si hubieran sido mexicanos, serían ecuaciones de López y ecuaciones de Pérez, ¿no? Pero pues no eran mexicanos. Se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange y se llaman ecuaciones de Hamilton. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange, que están ahí, es una manera de describir los sistemas en este espacio-fase. ¿Qué necesito para describir un sistema físico? Su espacio-fase. O sea, todas sus coordenadas, que son sus posiciones, de posición en el espacio y de velocidad en el espacio de velocidades. Con esas posiciones las meto a una maquinita de ecuaciones que se llama ecuaciones de Euler-Lagrange o ecuaciones de Hamilton. Las ecuaciones de Hamilton son las primas fresas de las otras. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son las que enseñan si hay ingenieros aquí, las que les enseñan, quizá ni siquiera les dicen que se llaman de Euler-Lagrange, pero las ecuaciones de movimiento que enseñan en física también en los primeros semestres y en ingeniería son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y las ecuaciones de Hamilton son una versión más fresa de las otras. ¿Fresa en qué sentido? Las ecuaciones de Euler-Lagrange ocurren, sí, en física pensamos que tenemos un espacio donde ocurren todas las cosas y ese le llamamos espacio base. Asociado a ese espacio base tenemos se llama fibrado, tenemos un fibrado. Y en el fibrado tangente, como están las velocidades, ahí viven las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero ahí mismo tenemos otro fibrado que se llama fibrado cotangente. Ahí viven las ecuaciones de Hamilton. Pero en cada punto del espacio, ahí, aparte de estar sus coordenadas, ahí hay otras 6 coordenadas que no vemos, no tenemos sentidos para ver, pero ahí están sus 3 coordenadas de velocidad del espacio tangente y están sus 3 velocidades de covelocidad en el espacio cotangente. No tenemos sentidos para ver esas cosas, pero son reales, son tan reales como esto. Pero no evolucionamos para verlas y pues nuestro diseño quizá después de todo no es tan inteligente porque hay cosas que no podemos ver. Pero en algún sentido sí podemos darnos una idea de que ocurre en eso. Yo pienso que parte de la espiritualidad que tenemos los seres humanos es porque tenemos alguna como sentido raro, pero que nos permite acceder a otras como niveles de realidad que existen, y hablo de lo estrictamente físico con este fibrado tangente y con este fibrado cotangente, pero todo eso está en un punto está todo eso, que es descrito por este conjunto de ecuaciones, pero eso es mecánica clásica. Ya switch a mecánica cuántica, cuando pasamos del espacio clásico al espacio cuántico, nos movemos ahora a la ecuación de Schrödinger. Antes en mecánica clásica usamos Euler-Lagrange y usamos Hamilton, pero en mecánica cuántica nos movemos a la ecuación de Schrödinger y esa es precisamente la del gato, la del famoso gato de Schrödinger. Ese gato de Schrödinger
vive en ese espacio de Hilbert. Es un espacio matemático, pero desde mi punto de vista, este universo es una estructura matemática. Entonces, como es una estructura matemática, pues obviamente pasan cosas previstas por las matemáticas. Y en ese espacio de Hilbert, en un pedacito de espacio de Hilbert se da este universo. Ahí viene lo de muchos mundos. Entonces conocemos por lo menos 4 diferentes niveles de universos, de multimundos. Y el más fácil es el que tiene que ver con cosas que podemos tocar y esto. Pero existen otros 3 niveles de multiverso mucho más complicados. De eso no es la plática de hoy, entonces no voy a hablar mucho de eso. Pero la mecánica cuántica y la ecuación de Schrödinger sí tiene que ver con eso. El gato de Schrödinger, nada más voy a decir cosas sencillas. El experimento originalmente es que metas a un gato a una caja. Pues supongo que una de zapatos o bueno, un poquito más grande para que no digan que son crueles, ¿no? Va a morir, pero no va a morir. El gato está en una caja donde hay un elemento radiactivo conectado a un detector. El detector puede ver porque emite una radiación. Si decae radioactivamente el átomo, entonces se genera un impulso que suelta un veneno que mata al gato. Si no decae radioactivamente, entonces no se genera nada y el gato está vivo. Pero como este es un objeto cuántico, puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, el átomo. Y eso lo sabemos y lo hemos medido, eso es incontrovertible. Nosotros hemos medido sistemas físicos que están en dos estados al mismo tiempo. Eso se llama superposición. Como la ecuación es una ecuación de onda, las ondas se suman, son vectores. La realidad, los sistemas físicos, somos vectores que somos ondas. Y como ondas y como vectores nos sumamos y nos restamos. Yo quería conseguir una foto de 2 piedras que se echan en un charco para que vean cómo se suman dos olitas, que son ondas de agua. Entonces, así como se suman esas 2 ondas de agua, se suman los vectores que son sistemas físicos en mecánica cuántica. Entonces, todos los sistemas físicos, y esto no tiene nada que ver con cosas ni espirituales, ni paranormales, ni nada, que no tengo nada en contra de ellas, pero físicamente, objetivamente, los sistemas viven en ese espacio de Hilbert y pueden pensarse como ondas. Entonces, y como ondas, pueden desarrollar fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, volviendo a lo del gato de Schrödinger, que esté vivo y muerto al mismo tiempo, ese es un fenómeno ondulatorio, pero en la realidad más ¿cómo decirlo?, abstracta que se pueda. Pero es real, o sea, no es una ecuación en un papel. Hemos hecho experimentos sin gatos, pero sí y se llaman gatos de Schrödinger. Cuando ponemos sistemas en superposiciones cuánticas y podemos decidir si prosperan o no prosperan, esos se llaman gatos de Schrödinger. Entonces tú haces un experimento con gatos de Schrödinger, nada más se quedó el nombre, nunca se usaron los gatos, pero sería completamente difícil. Estamos lejísimos de tener la tecnología de acceder a superposiciones cuánticas macroscópicas. ¿Por qué yo no veo? Jarroncito está aquí y allá arriba, está en casi infinitos lugares al mismo tiempo. Y las cosas están pasando y no están pasando al mismo tiempo. ¿Pero por qué no lo vemos? Pues el gato tampoco ve al elemento químico que está para arriba y para abajo. Y cuando decae, no puede ver que ya se murió. Entonces, el gato vivo nunca puede ver al gato muerto. Está ahí al lado, pero en el espacio de Hilbert. No en el espacio físico. Esa ya es una rama del universo. En una rama decayó el elemento y murió, y en otra rama no decayó y no murió. Bueno, entonces, esta es como la parte ya más complicada, completa de ver mecánica cuántica. Esto es solamente una lluvia de conceptos y de ideas. Yo no acordamos si podrían preguntar conforme voy hablando o las preguntas van a ser al final. Pero si tienen preguntas, intenten recordarlas y ya abrimos la sesión de preguntas. El punto es que tenemos esta combinación de realidades y de posibilidades.
pero en verdad no son posibilidades. Sí sucedieron, nada más que no son accesibles. No hay una manera fácil, aunque estoy trabajando en ello, de comunicarte con tu... se llaman ramas del universo. Cada vez que se genera una medición, el universo se parte en dos. En el caso del gato se parte en gato vivo y gato muerto. Y entonces podemos poner un detector. Entonces vamos a tener el detector que ve al gato vivo, el detector que ve que decayó y muerto, y entonces vamos a tener esas dos ramas de un universo. Cada vez que pasó algo o que pasa algo, el universo se parte a la mitad. Pero eso es para cada sistema, eso es para cada electrón en el universo. Entonces, ahorita en lo que llevo hablando, no sé cuántas mediciones cuánticas se hicieron, y entonces ya generamos un número muy grande de universos alternativos. O sea, una es donde, algo que me pasa muy seguido es que tiro las cosas, ¿no? Ahorita no le he tirado, pero bueno, ustedes han visto que no le he tirado, pero seguramente en alguna otra versión, en otra rama del universo, sí la tiré y ya están limpiando, ya lo que sea, ¿no? Y más si sigo gesticulando. Pero todas las posibilidades, todo lo que puede pasar, lo que quiero decir es que todo lo que puede pasar, pasa. Solamente que, pues ya te tocó, piensen en una rifa. Todos los boletos, en principio, son posibles. Pero tú al final van a hacer la rifa y tú nada más vas a ver que, ganó el tal número. Pero la verdad es que como todas las cosas que pueden pasar, pasan, en verdad sí se ganó la lotería. Pero una versión suya que en vez de pedir el 87452 en el Medalate pidió el 4325. Entonces, todas esas versiones suyas que pidieron cualquier cosa, pues una versión que pidió la combinación ganadora sí se la ganó. Regularmente experimentamos que no nos lo ganamos, ¿no? Pero esa es una cuestión probabilística que se tiene que dar naturalmente. Pero si les sirve de consuelo, una versión suya sí se ganó el Melate, y una versión suya, todo lo bueno que puede pasar, les pasó. Pero también les pasó lo malo. Es que mi anterior plática se llama Milagros y Maldiciones Cuánticas, y hablé de esto. Pero entonces también todo lo malo que puede pasar sucedió. Entonces yo quizá ahorita medio cierro lo de mecánica cuántica y lo de las cervezas, ¿no? Todo esto de mecánica cuántica pasó. Esta frase de este matemático fue en 1891. En 1900 Max Planck propone la cuantización de la acción, lo que la gente dice de la energía, pero no es la energía. Entonces, la mecánica cuántica nació en 1900 en una conferencia de físicos, y entonces Max Planck se da cuenta que las ecuaciones decían que algo estaba mal, y la única manera de arreglarlo matemáticamente en papel fue esa. Y eso al final resultó en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se desarrolla en 1900 con Max Planck, luego en 1924, donde Heisenberg propone las ecuaciones de la mecánica cuántica. En 1926 Schrödinger saca su mecánica cuántica, y unos años después Max Born les dice: a ver, niños, están haciendo lo mismo. Y les digo niños porque se doctoraron a los 21 años y se ganaron el premio Nobel a los 30. Hicieron la mecánica cuántica cuando tenían 24 años. Ya tenían 3 años de haberse doctorado y hacen la mecánica cuántica a los 24. Pues no sé cómo los vea ustedes, veo gente joven, pero pues para mí alguien de 24 años es un niño. Y entonces eran un par de niños haciendo la mecánica cuántica. Se ganaron el premio Nobel cuando tenían 30 años, 31 años. Pero en esos años, en esa última década del siglo XIX y primeras 2 décadas del siglo XX, se construye la mecánica cuántica. ¿Y qué pasa aquí en México esas décadas? En la última década de 1900 llegan unos alemanes a producir cerveza. Y en las primeras 2 décadas del siglo XX llegan varios grupos de alemanes más a hacer un tipo de cerveza que se llama lager. Que todas las cervezas que se venden en México son lager. Hay una que se llama así, la 2X Lager, pero todas son lager. Lager es una manera, como ya les explicaron seguro allá arriba, o si no ahorita que suban les explican o lo que sea. Nada más hay 2 maneras principales de grupos de cerveza. Las
ale o ale, que son de fermentación alta, que ocurren en la parte alta del líquido. No quiere decir que estén muy fermentadas. Y las lager, lager en alemán quiere decir almacén, como este. Esa cerveza se hace en almacenes, entonces se hace abajo de la tierra en almacenes y la fermentación ocurre en la parte baja del líquido. Entonces se llaman de baja fermentación. Esas las inventaron los alemanes. Y entonces, en el siglo XIX, pasaron algunos a lo mejor en el XVIII, pero unos se vienen aquí a México y empiezan a producir cerveza. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ese grupo de alemanes se ponen a hacer cerveza aquí en México. Todas hacen lager. Esos grupos se llamaba Cervecería Águila, ya no existe, se convirtió con el tiempo en Cervecería Cuauhtémoc, que ya no existe, se convirtió con el tiempo en Cervecería Moctezuma, ya no existe, se convirtió en tiempo en Cervecería Heineken, que sí existe. Entonces el pez grande se va comiendo a los pequeños, ¿no? Pero entonces esas primeras cerveceras fueron la cervecería de Sinaloa, que se llama La Pacífico. Esa cervecería es de esa primera oleada de alemanes. Luego están los yucatecos, la cervecería que ya no existen esas cervezas, pero se llamaba Montejo y León, y ya se la comió Modelo, y a Modelo se la comió AB InBev. Entonces, pero esas cervezas, esa época fue de prosperidad cervecera mexicana hecha por alemanes. Entonces me pongo a pensar, bueno, de los alemanes tenemos otra cosa, ¿no? La Reinheitsgebot, que es la ley de pureza, en verdad de limpieza de la cerveza, que es de 1516, que dice que la cerveza solamente puede tener 3 ingredientes: agua, lúpulo y cebada. Y la hizo Federico, duque de Baviera, porque él era dueño de todos los plantíos de cebada. Entonces, para acaparar la producción de cerveza, él prohibió que hicieran cerveza de otra cosa que no fuera cebada. Lo increíble es que esa ley de 1516 duró hasta 1986 y fue delegada porque Alemania se incorpora a la Comunidad Europea, a Comunidad Económica Europea, y ahí le dicen: oye, nosotros sí queremos hacer cerveza de otra cosa, y entonces ya quitaron, por razones económicas, políticas, quitaron la ley de pureza de la cerveza. Pero dicen: oye, pero le falta algo, ¿qué no lleva levadura? Y yo digo: sí, lo que pasa es que no había nacido Pasteur, y el que descubrió que la levadura es un ser vivo es Pasteur, y eso fue en 1800 y pico. ¿Cómo le hacían entonces los alemanes? Y la cerveza existe desde hace 6000 años. ¿Cómo le ponían levadura? Pues esa fermentación se llama lámbica. ¿Qué es lo que le cae? O sea, si tú pones, haces la preparación, la sopa es como hacer una sopa de cebada, y la dejas al aire libre, pues le van a empezar a caer esporas, seres vivos. Esa se llama fermentación lámbica. Y así se fermentaba. Pero al contenedor le aguardaban un poquito, y ese poquito se lo pasaban a la siguiente producción. Es como cuando sus tías les pasaban búlgaros, ¿no? Les dan tantitos búlgaros y ya ustedes empiezan a hacer sus propios búlgaros, ¿no? Entonces, de una fermentación lámbica que empezó a fermentar la cerveza, los cerveceros de Alemania, a las abuelitas le dicen calzones de la olla. A los calzones de la olla, que ahí se quedó toda la levadura, le pasan un poquito al siguiente etapa de producción, ¿no? Si fueran pulques sería tinajal, pero no, la cerveza no serían tinajales. Pero de lo que sobra de la cerveza se lo pasan a la que sigue y a la que sigue, y así fue como le pasaban la levadura, que es un ser vivo, de una producción de cerveza a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente, ¿no? Así se mantuvo viva la producción de cerveza. Después hay un tercer personaje que es Carl Jung, que quizá no han oído de él, pero tiene en psicología, aquí tenemos una psicóloga, ahorita que sea la de las preguntas le preguntamos a ella. Pero yo más bien conozco gente, son más freudianos que jungistas, ¿no? No es cierto. No, y los que saben cosas de Jung siempre, pero los que son de el otro, son como dos bandos, ¿no?
A mí me cae mejor Jung, por lo que voy a exponer ahorita, pero Freud, también casi todos son freudianos, ¿no? Pero Jung empezó a hacer unos estudios con sus pacientes que le platicaban cosas rarísimas. Por ejemplo, hizo experimentos de percepción extrasensorial. Y uno de sus pacientes fue Pauli, Wolfgang Pauli. Pauli es uno de los padres de la mecánica cuántica. Él se dio cuenta del principio de exclusión. El principio de exclusión dice que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Ese es fundamental en mecánica cuántica. Y entonces se ponen a trabajar juntos Carl Jung, que hace estas cuestiones de estudio psicológico, tiene una manera muy particular de ver las cosas, arquetipos. ¿Han oído del inconsciente colectivo? Esa es una propuesta de Jung, este inconsciente colectivo, y arcanos y otras cosas, ¿no? Que no es mi tema, entonces no voy a hablar de eso. Pero era amigo de Pauli, y entre los dos escriben un libro. Y entonces Pauli, que es padre de la mecánica cuántica, se ve influido por las ideas de Jung, y Jung se ve influido por las ideas de un ganador del premio Nobel, que es Wolfgang Pauli. Y al final escriben un libro y proponen cosas muy interesantes. Bueno, dentro de lo de Jung hay algo que se llama sincronicidad. Y la sincronicidad es que, por alguna razón que él no entiende, él le llama correlaciones acausales. Que sin ninguna causa hay cosas que pasan al mismo tiempo y quién sabe por qué sea, ¿no? Por ejemplo, Schrödinger y Heisenberg no se conocían. Y son dos personas que desarrollaron la misma teoría al mismo tiempo. Entonces, para mí, ese es un ejemplo de sincronicidad a la Jung. Y que un grupo de alemanes estén en la última década del siglo XX y las primeras dos del siglo del XIX y del XX haciendo cerveza en México, y otro grupo de alemanes estén creando la mecánica cuántica la última década del siglo XIX y las primeras dos del siglo XX, no puede ser casualidad y tiene que tener algún tipo de correlación acausal del tipo sincronicidad de Jung. Y entonces esa es mi manera que encontré cómo mezclar las cervezas con la mecánica cuántica. Entonces, como entiendo que estamos cortos de tiempo, quizá pasamos ya a las dudas, preguntas que tengan. Ya hay muchas cosas que ya ni pude decir. Pero... Llevas 30 minutos. Por si entonces sí, gracias. Entonces, pero ya empecé donde tenía que empezar y terminé donde tenía que terminar. Pero ahora les puedo dar ya muchos más detalles ¿de qué quieren más detalles? ¿De la cuántica o de la cerveza? De la cuántica. Bueno, entonces, más detalles de la mecánica cuántica. ¿Qué? Ya... Multiversos. Del multiverso. Deja, eso hace falta más chile. De estos multiversos, hay dos multiversos. Hay dos multiversos clásicos y dos multiversos cuánticos. Los multiversos clásicos, el que propuso esto, de estos niveles, es un astrónomo vivo que se llama Max Tegmark. Y él propuso, pero ya tiene como 15 años, 20 que propuso esto, pero él se dio cuenta que todas las observaciones astronómicas suponen algo que nunca dicen, pero lo toman como cierto. Y hay maneras de ver físicamente que medio sí es cierto. Y eso es que el universo es infinito. Entonces, si el universo es infinito, pues entonces, por algo de matemáticas que se llama principio ergódico, todas las cosas que tienen que pasar pasan en algún lado. Todas las cosas están hechas solamente, tienen tres ingredientes. Es decir, la cerveza no tiene tres ingredientes, pero son ingredientes macroscópicos, ¿no? Agua, lúpulo y y cebada. Y entonces el universo nada más tiene tres ingredientes: dos quarks, es el quark up y el quark down, y electrones. Con el quark up y con el down haces todos los protones y todos los neutrones. Con todos los protones y todos los neutrones haces todos los núcleos atómicos. Y cuando los espolvoreas con electrones,
sacas toda la tabla periódica. Entonces, con tres ingredientes, 2 quarks y un electrón, haces toda la tabla periódica. Y nosotros vemos, nuestras mediciones astronómicas nos dicen que el universo está hecho de las mismas cosas en todos lados. Entonces, en todos lados hay hidrógeno, son los soles. Las estrellas están hechas de hidrógeno y helio. Entonces, en todo el universo hay hidrógeno y helio. Y de ver los espectros de radiación, vemos que hay muchos elementos químicos en todo el universo. Todo el universo está hecho de lo mismo, de 2 quarks y de un electrón. Y como el universo es infinito, pues entonces todas las posibilidades, piensen en un rompecabezas, pues se puede armar de muchas maneras. Entonces lo que propone él, y nada más hay esa configuración que es igual a ti, lo que él propone es que, a ver, ¿cuántas maneras hay de acomodar las fichas de una persona? 10 al 80. Entonces van a pasar a 10 al 80 metros, cada quien tiene un doble. Idéntico a ustedes, todo. Átomo por átomo, electrón por electrón. Entonces, pero está a 10 al 80 metros. Pero ese doble, pues es igual a ti, pero no eres tú. Ese es el primer nivel de multiverso. El segundo nivel tiene viene de otra burbuja inflacionaria, entonces sus leyes de la física son diferentes, entonces no se parece tanto a nosotros. Y el tercer nivel es el de la mecánica cuántica. En ese tercer nivel es donde están los multiversos, o los de las películas, o los de las series. Pero lo que he visto es que ahí se equivocan en que son hasta diferentes personas. En el multiverso de las arañas hay un hombre araña que es negrito, y hay uno que es hasta chava, ¿no? O sea, hay un hombre araña que es mujer, hay uno que ni siquiera es hombre, y hay otro que es de otra raza, y hay un cerdito, eso me dijo mi hija. El punto es que eso es imposible, porque puede ser multiverso, pero tiene que ser la misma sistema físico, que le pasan infinitas cosas. Es el mismo hombre araña, en uno quizá conoció a Mary Jane, en otro no. En uno le pasó un camión, lo atropellaron y perdió una pierna, pero sigue siendo en todos Peter Parker, no puede dejar de ser Peter Parker. Le pueden pasar infinitas cosas, pero siempre tiene que ser el mismo sistema físico. Cada cosa que le pase va a partir el universo en dos. Entonces, pero ese es Peter Parker, pero ese es de cada sistema físico. Entonces, si cada sistema físico, cada vez que interactúa con otro sistema físico, no lo dije al principio, la mecánica cuántica es una teoría que contesta todas las preguntas y te da todas las respuestas. Cualquier pregunta que le hagas a la mecánica cuántica te contesta un menú de respuestas y te da la probabilidad de medir cada una. Lo malo es que a la mecánica cuántica más le puedes preguntar como 6 cosas. A un sistema físico solamente le puedes preguntar cuál es tu masa, cuál es tu energía, cuál es tu momento magnético, cuál es tu momento angular, cuál es tu spin. Y ya, con esas 6 preguntas, esas preguntas de alguna manera se tienen que transformar en dónde vives, a qué vas a salir por el pan, cualquier pregunta humana, del lenguaje humana, al final tiene que estar basada en esas 6 preguntas cuánticas. Pero la mecánica cuántica, a esas preguntas te las contesta y te da todas las respuestas, una lista con todas las respuestas posibles y te dice la probabilidad de medir cada una. Pero hay un problema, no todas las cosas se pueden preguntar al mismo tiempo. Si tú preguntas algo, ya perdiste el derecho a preguntar otra cosa. ¿Qué cosas no se pueden preguntar en mecánica cuántica al mismo tiempo? La posición y la velocidad. Y esa se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, y lo que nos dice es que muchas propiedades físicas de los sistemas son no compatibles. Eso se dice en física que no conmutan. Esos observables no conmutan. Cuando dos observables no conmutan, entonces no puedo tener las dos respuestas al mismo tiempo. O te contestan esta o te contestan la otra. Y entonces en este punto del espacio-fase, eso nos lleva a que el espacio-fase cuántico está pixeleado. Entonces esta realidad está pixeleada. Hay un píxel y ese píxel es el cuanto. Es un cuanto de realidad. Ese cuanto es la unidad, se llama acción en física, pero la acción es algo muy fácil. Voy a mover este vaso. ¿Cuánta energía gasté en moverlo? ¿Y cuánto tiempo me tardé en moverlo? Esa es la acción. Todos los procesos físicos necesitan
una energía invertida para realizar el proceso y un tiempo invertido para que el proceso se realice. La energía invertida por el tiempo invertido da la acción de ese proceso. Y entonces lo que está cuantizado es el espacio-fase y tiene cuantos de acción. Entonces la realidad, esta realidad, este universo está pixelado. Pero, ¿por qué no lo notamos? De su teléfono, de sus teléfonos, ya no podemos ver los píxeles. De su tele todavía, aunque sea de ultra alta resolución, si te acercas a la pantalla se ven así de que está hecho cada cuadrito, ¿no? Pero en sus teléfonos tienen tan alta resolución que ya no se alcanzan a ver los píxeles. Ahora imagínense los píxeles de este universo. Les voy a decir de qué tamaño son. Pongan un 0 y pongan 16 ceros. 0.00000. Ya vamos, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, 100 millonésimas, 1000 millones. Ya no tenemos ni nombre para esos números. Entonces el tamaño del píxel del universo es tan pequeño que no nos habíamos dado cuenta que la realidad está pixelada. Y bueno, se requirió el genio increíble de Max Planck para proponer, pero no estaba pensando en eso. Ahí había un problema que se llama radiación del cuerpo negro, y para resolver ese problema se dio cuenta que la única manera de resolverlo era proponer que la acción está contestada. Y eso tuvo como consecuencia el desarrollo de la mecánica cuántica, y es todavía muy temprano para ver los frutos de esa teoría, ¿no? Ahorita están haciendo computadoras cuánticas y cositas así, pero ahí el problema de la mecánica cuántica, luego doy una plática de eso, es que nada más sabe resolverse esos problemas. Esta no fue. Esta no fue. Esta no fue de la mecánica cuántica. No, Esta puede de ser. computadoras cuánticas. De computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas no saben resolverse esos problemas. Entonces, por eso no son tan útiles todavía. ¿Quién sabe si van a aprender a resolver más problemas? Pero esos 6 problemas que saben resolver, lo saben hacer, ese sí, muchísimo mejor que lo que las resuelven las computadoras clásicas. Entonces, esa va a ser en el futuro una aplicación. Y tenemos una aplicación de todos los días, es cuando van al súper y pagan. El láser es una aplicación de la mecánica cuántica. El rayo láser es una aplicación de la mecánica cuántica. O cuando los hayan operado de los ojos o cirugías, o todo lo que le deban bueno al láser es algo de mecánica cuántica. Esa es una aplicación, casi de todos los días. Una aplicación a futuro es la computación cuántica, y hay cosas de computadoras de las normales que también son cuánticas. Aunque no son computadoras cuánticas, parte de sus procesos, de los semiconductores, utilizan algunos procesos cuánticos. Pero tampoco es algo que necesitamos todos los días, pero sí, quizá muy pronto van a cada vez intervenir en más cuestiones de nuestra vida. Por ejemplo, las computadoras cuánticas, uno de los problemas que saben resolver es romper contraseñas. Una computadora cuántica puede romper las contraseñas del Pentágono y de cualquier banco en segundos, porque ella puede calcular exponencialmente, ahí sí exponencialmente, su poder de cómputo más grande que cualquier computadora, que es con lo que hacen la criptografía. La criptografía es lo que utilizan es la dificultad que tenemos para factorizar en números primos. Agarras un número grande y quieres sacar sus factores primos. Así es como hacen los passwords de los bancos y del ejército gringo. Pero una computadora cuántica los puede craquear así. Entonces la gente está muy interesada en hacer computadoras cuánticas para cuestiones de seguridad. Pero de eso apenas estamos aprendiendo a hacer esas cosas. Pero no creo que tarde mucho para que lleguemos a eso. 45 Un minutos. aplauso, por favor. Preguntas. 5 minutos para preguntas. Ahorita. Máster, es bastante evidente que tienes dos pasiones, Sí, claro. la física cuántica y la chela. Sí, Pero sí. me gustaría saber tu historia cervecera, desde cuándo es como... Sí, la historia cervecera se remonta a un viaje que hicimos Alain, Ernesto y yo a Europa, y obviamente ahí, como aquí en cada cuadra hay un Oxxo o un puesto de agua, ahí en cada cuadra hay una cervecería artesanal. Entonces nos la pasamos cheleando todo el viaje y ya regresando pues chelas, ¿no? Y de hecho el otro hotel no nació siendo un hotel cervecero,
pero despegó de hotel y dijimos, ¿por qué no lo volvemos un hotel cervecero? Y entonces empezamos a hacer catas ahí. Y entonces yo pensé, me gusta la cerveza. ¿Cuál es su estilo favorito? Sí, es que depende de mi estado de ánimo. Y de la hora. Y de la hora, sí, claro. ¿Qué Esa es una Imperial Porter. Por ejemplo, esta Porter me gusta mucho y el Stout también, que son medio hermanas, la Porter y el Stout. Pero en general me gustan mucho las de trigo, que se llaman Weissbier. Esa es de mis cervezas favoritas. Y entonces empezamos dije, si puedo aprender mecánica cuántica, ¿cómo no puedo aprender de cervezas? Ya me puse a estudiar de cervezas. No, gracias. Es que cuando yo vi como el tema de que era relatos cuánticos, me imaginé que, por ejemplo, agua, lúpulo, cebada. Pero la cosa es que mi cerveza es clara, que ya me la acabé, y la de ustedes es oscura. Ah, sí, qué bueno que dices eso. Es que se fue recortando el tiempo, pero tenía pensado hablar más de cervezas también. Eso tiene que ver con el tostado. Sí, no, pero a lo que iba es que, por ejemplo, yo pensé que, como dicen, que puede, o sea, en algún universo todas las cosas buenas te pasaron, en otro universo todas las cosas malas te pasaron. Entonces, esta es la misma levadura, la misma agua, la misma cebada, solo que esta se transformó en clara, esta en oscura. Entonces, en teoría, por lo que yo entendí y lo que sé y lo que escuché ahorita, todas las posibilidades pueden ocurrir. Entonces yo pregunto, ¿todos los estilos de cerveza pueden existir? O sea, ¿pueden existir estilos infinitos? Yo creo que en teoría la respuesta debe ser que sí, pero como en la música existe una escala cromática, las combinaciones son infinitas, pero no todas las notas son armónicas. Entonces, desde el punto de vista de física, los estilos de cerveza pueden ser infinitos tal vez, pero ¿usted cree que sí existen? Bueno, no existen ahorita, son como, depende a quién le preguntas, pero pueden ser 80, 100 y pico, ¿no? Pero eso tiene que ver, ¿sabes qué? Con nuestra resolución de nuestros sentidos. ¿De qué saberes podemos distinguir? Cada estilo de cerveza tiene particularidades visuales, olfativas y de tu gusto, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, nada más de las cuestiones de nuestro gusto, por ejemplo, los animales, los perros o algunas especies, para empezar, ¿sabes? Perdimos un sentido hace muchos milenios y entonces tenemos un sentido para lo ácido. Es así eso. Pero no tenemos un sentido para lo alcalino. Los sabores alcalinos no los podemos detectar porque evolutivamente, quién sabe por qué, no nos sirvieron y ya no lo tenemos. Entonces, esos sabores alcalinos, una cerveza que se hiciera alcalina, ahora venden unas cosas que se llaman aguas alcalinas, que reto a que me diga con los ojos cerrados cuál es alcalina y cuál no, porque no tenemos no podemos distinguir los sabores alcalinos. Pero ese es un ejemplo de hay sabores que ni siquiera nos podemos imaginar porque no los podemos degustar. Entonces, como nuestras capacidades sensoriales son finitas, las capacidades de desarrollo son finitas. Depende en qué escala se mida. Hay un chiste de Futurama como yo hubiera ganado si se hubiera medido en tal cosa. Entonces, por ejemplo, lo que menciona ahorita de que el sabor y el gusto es que, por ejemplo, la cerveza stout, café, caramelo, chocolate, y a lo mejor te encuentras cosas extrañas como el mole, esta que era de maple, pero por ejemplo en la clara encuentras todas las frutas. Eso es por el tostado. Hemos visto cosas bien raras como wasabi y así. Entonces, o sea, por ejemplo, el universo del stout es limitado, pero por ejemplo el universo lager o pale ale es más amplio. Entiendo que es también como una cosa así. El sistema, cuando yo vi lo del sistema, yo creí que era como la caja en donde como te vas limitando, ¿no? Te vas cerrando. No, sistema físico es el objeto físico que describimos, ¿no? El sistema físico, lo más elemental que conocemos es un quark y un electrón. Pero de ahí un sistema físico eres tú, y un sistema físico es el vaso de cerveza, y un sistema físico es la Tierra, y otro es el sistema solar, y otro es la Vía Láctea, y otro es el universo. Cada uno de esos es un sistema físico. Obviamente, entre más partes, pues es más difícil estudiarlo. De hecho, en mecánica cuántica nomás podemos estudiar el átomo de hidrógeno, un protón con un electrón. El átomo de helio ya tenemos que hacer aproximaciones.
Ahora, estudiar un ser vivo, una amiba con mecánica cuántica está fuera de nuestras posibilidades computacionales matemáticas. Pero sabemos que tiene que aceptar una descripción de esa naturaleza. Pero me refería a sistema, como objeto. Es que le decimos sistema en vez de objeto en física. Pero una cerveza stout no se puede convertir... las stout son ale. Entonces esta fermentó arriba y las lager fermentaron abajo. Entonces no se pueden convertir porque utilizaron seres vivos diferentes. Porque la levadura es un ser vivo. Una especie fermenta arriba y otra especie hace la fermentación abajo. Entonces esos son dos procesos, se da cuenta. Unos lo hicieron las hormigas y otros los hicieron las avispas. Entonces son productos diferentes. Las que son Porter y Porter Stout son diferentes de las lager por construcción. Unas fermentaron arriba y otras fermentaron abajo. Entonces, así, ¿usted cree que los estilos de cerveza son finitos, en algún momento se van a acabar? Sí, pero es como, mira, es como las letras. ¿Cuántas letras tenemos? 20 cuántas. Mira, supongo que, vamos a dejarlo fácil, supongo que son 20. Revuélvelas, eso es rarísimo, pero te darían palabras de vez en cuando. Bueno, si dices, quiero escribir 20 páginas de palabras, la mayoría te quedarían cosas que ni X, W, bla, bla, bla. Pero de vez en cuando te saldría un cuento o una obra maestra de Borges o de quien lo sea. Es el dilema de que si le das a un mono una máquina a escribir, sí, eventualmente va a escribir. Exactamente. Entonces, visto así, son finitas. Solamente que nuestro tiempo de vida no nos alcanza para hacer todas las combinaciones. Pero desde ese punto de vista ya todo lo que se puede escribir está escrito. Nada más que pues no ha nacido quien lo ponga en papel. Una computadora lo podría hacer con el método del mono. O de una computadora de Adebis que te ponga a escribir todas las combinaciones. De hecho hay algo que se llama teoría de la información de Shannon, que trabajé en eso también un tiempo, y puedes aproximar la construcción lingüística y sintáctica porque el lenguaje es redundante. O sea, aprovechando la redundancia del lenguaje, si le dices es una máquina, te empieza a sacar cosas que tienen cada vez más sentido. Y supongo que en la música es igual, pero de eso no sé. Pero muy interesante tu pregunta, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a darle un aplauso otra vez a Benjamín. Gracias por y los invitamos a seguir chupando. Y ahora sí a la terraza a tomar cerveza. Ajá, ahora sí, vámonos todos.